Mi hermana me mandó por error un audio que era para su esposo. En ese mensaje decía que yo era una carga, que pensaba llevarme con engaños a una residencia de cuidados y que ya tenía un plan para quedarse con mi casa. A la mañana siguiente, salí sin despedirme. Con mis documentos en una bolsa y una decisión tomada, esta vez no iba a salvarla, iba a defenderme. Me llamo Lourdes Aguilar y tengo 42 años. Hace poco más de 2 años, mi vida cambió por completo. Mi esposo Abel y yo veníamos de cenar en un restaurante pequeño de Coyoacán. Hablábamos de cosas simples, preparar café sin prisa, caminar el fin de semana, arreglar una fuga del patio. Entonces, en un cruce, un camión de carga se pasó el alto. El golpe fue tan fuerte que todavía a veces lo escucho en sueños. Abel murió ahí mismo. Yo sobreviví, pero quedé con lesiones graves. Durante meses, estuve en silla de ruedas. No podía caminar. Había días en los que ni siquiera podía levantarme de la cama sin ayuda. Me dolía el cuerpo entero, pero lo peor era despertar y recordar que Abel ya no estaba. Habíamos estado juntos 8 años. No tuvimos hijos. Éramos él y yo. Y para mí eso bastaba. La casa de Coyoacán la habíamos comprado juntos después de años de trabajo y sacrificios. Abel no tenía hijos y había dejado testamento. Después de la sucesión, la parte que era suya también quedó legalmente a mi nombre. En los papeles era mi casa, pero para mí seguía siendo nuestra. Con el tiempo empecé rehabilitación. Primero movía los dedos de los pies. Luego pude sentarme sin marearme. Más adelante logré ponerme de pie con ayuda. Meses después caminé con bastón. Todavía lo uso cuando me canso, pero en ese momento cada paso era una batalla. Fue en el hospital cuando mi hermana menor, Maribel, llegó a verme. Tiene 35 años, 7 menos que yo. Llegó con su esposo, Saúl. Los dos se veían preocupados. Maribel me tomó la mano y me habló con una dulzura que en ese momento me rompió. El doctor dice que vas a necesitar ayuda en casa, me dijo. No puedes hacer todo sola, ahorita. Queremos irnos a vivir contigo un tiempo, agregó ella. Te ayudamos con la casa, con las citas, con lo que necesites. Solo hasta que estés mejor. Yo estaba asustada. No quería admitirlo, pero tenía miedo de regresar sola, miedo de caerme, miedo de no poder bañarme. Miedo de pasar la noche escuchando el silencio donde antes estaba la voz de Abel. Así que acepté. Se mudaron 2 semanas después de que me dieron de alta. Al principio todo parecía estar bien. Maribel cocinaba, limpiaba y me ayudaba a vestirme cuando no tenía fuerza para abrocharme la blusa. Saúl arreglaba fugas, cargaba el garrafón y me llevaba a algunas citas. Yo pensaba que, después de perder a Abel, por lo menos todavía tenía a mi hermana. Pero para entender lo que pasó, tengo que contar quién era Maribel para mí. Nuestros papás murieron cuando yo tenía 23 años y Maribel apenas 16. De un día para otro dejé de ser solo su hermana y me convertí en su tutora. La llevé a vivir conmigo a un departamento rentado y trabajé en 2 empleos durante años. Llegaba cansada, pero todavía revisaba sus tareas, hacía de cenar y escuchaba sus problemas como si yo no tuviera los míos. Años después conocí a Abel. Era tranquilo, paciente, de esos hombres que no prometen mucho pero cumplen. Nos fuimos a vivir juntos y, aún así, yo seguía ayudando a Maribel. Le pagué la renta de un cuarto cerca de su escuela hasta que terminó la carrera. Luego, ella conoció a Saúl en el trabajo. Salieron 1 año y se casaron. Yo pagué gran parte de la boda, alrededor de 250.000 pesos. Tuve que pedir un préstamo. Abel no estaba de acuerdo. Lourdes, me dijo una noche, mientras revisábamos las cuentas en la mesa del comedor. Es mucho dinero. Maribel ya es adulta. Si quiere casarse, ella y Saúl deberían hacerse cargo. Yo me enojé. Es mi hermana, le dije. Yo la crié. No voy a dejar que empiece su matrimonio sintiéndose sola. Abel no insistió, pero sé que le dolió. No solo por el dinero. Él veía algo que yo no quería ver. Maribel siempre recibía, y yo siempre encontraba una excusa para seguir dando. Por eso, cuando ella y Saúl se fueron a vivir conmigo después del accidente, pensé que me cuidaban por amor. Los meses pasaron. La rehabilitación empezó a dar resultados. Ya podía caminar con bastón, prepararme comida sencilla, bañarme con cuidado y moverme dentro de la casa sin que alguien estuviera detrás de mí todo el tiempo. No estaba como antes, pero ya no necesitaba ayuda constante. 2 semanas antes de que todo se descubriera, estábamos cenando juntos. Maribel había preparado sopa de fideo y milanesas. Saúl miraba el celular mientras comía. Yo dejé la cuchara sobre la mesa. He estado pensando, dije. Ya estoy mucho mejor. Puedo cuidarme sola. Ustedes me han ayudado mucho y se los agradezco, pero creo que ya es momento de que regresen a su vida. Sí, claro, dijo ella. Lo hablamos, pero nunca lo hablaron. Pasaron 2 semanas y nada cambió. Seguían en mi casa como si yo no hubiera dicho nada. Sus cosas estaban en el cuarto de visitas. Saúl dejaba sus zapatos en la entrada. Maribel había reorganizado mi cocina como si fuera suya. A veces, yo entraba a la sala y ellos bajaban la voz. Entonces, una tarde, todo cambió. Yo estaba sentada en la sala leyendo. Era uno de esos días en que las piernas me dolían más, así que tenía el bastón recargado junto al sillón. Mi celular vibró. Era un mensaje de Maribel. Lo abrí sin pensarlo. Creí que era un texto, quizá para avisarme que iba al supermercado, pero era un audio. Lo reproduje. En cuanto escuché su voz, entendí que no era para mí. Saúl. Ya no puedo más, decía Maribel. Sonaba molesta, cansada. No soporto tener a Lourdes en esta casa. Es una carga. Ya gastamos demasiado tiempo y dinero en ella. Dinero que podríamos usar para nosotros. Me quedé helada. Ya encontré una solución, continuó. Hay una residencia privada de cuidados en Tlalnepantla. No es de lujo, pero tampoco es barata, 22.000 pesos al mes. Ya hablé con el administrador. Le dije que Lourdes quedó confundida después del accidente y que necesitamos una valoración de ingreso. Me dijo que, si llevamos documentos médicos y yo firmo como familiar responsable, pueden iniciar el proceso la próxima semana. Me faltó el aire. Yo no tenía problemas mentales. Había tenido confusión los primeros días después del accidente, por los golpes, los medicamentos y el dolor. Eso estaba en mi expediente médico. Pero estaba lúcida. Siempre lo estuve. Maribel siguió hablando. También revisé los papeles de la casa. Está a nombre de Lourdes, pero Alma dice que hay forma de mover las cosas. Acuérdate de mi amiga Alma Paredes, la que trabaja con trámites de notaría y conoce gente en el registro público. Ella nos va a orientar. Sabe qué documentos pedir y cómo hacer que esto avance sin que Lourdes se dé cuenta. El plan es este. El próximo martes le decimos a Lourdes que tiene una revisión médica de rutina. La llevamos a la residencia, firmamos la valoración y la dejamos ahí unas horas. Para cuando entienda lo que está pasando, ya va a estar adentro. Con los reportes médicos que mencionan confusión después del accidente, Alma dice que podemos intentar que me nombren apoyo legal para administrar sus cosas. Después escuché a Maribel imitar lo que, según ella, le había dicho Alma. Con los documentos médicos adecuados, se puede argumentar que Lourdes no está en condiciones de tomar decisiones sola. Ya con eso, ustedes pueden pedir autorización para manejar sus cuentas, sus bienes y la casa. Maribel volvió a hablar, casi emocionada. Y cuando tengamos control de todo, vendemos la casa. Vale como 12 millones de pesos, Saúl.
Esa zona de Coyoacán se vende rápido. Con eso pagamos las tarjetas, el crédito del coche y todavía nos alcanza para el viaje a Japón que tanto hemos querido. Tú mismo dijiste que esa casa podía sacarnos de deudas. Entonces se rió. Mi hermana se rió. La mejor parte es que ya no vamos a tener que fingir. No vamos a tener que ayudarla a bañarse, cocinarle, escucharla hablar de Abel. De verdad, siempre me cayó mal ese hombre. Qué bueno que ya no está. Las lágrimas me bajaban por la cara. Maribel continuó. En un mes, Lourdes va a estar en esa residencia. Nosotros vamos a tenerlo todo. Y por fin podremos vivir tranquilos, sin esa inválida, controlándonos. El audio terminó. Esa hermana quería encerrarme, robarme mi casa y venderla como si yo ya no fuera persona. Esa noche no dormí. Es una carga. Qué bueno que ya no está. Sin esa inválida, controlándonos. Al amanecer ya sabía qué tenía que hacer. Me levanté con cuidado. Me vestí con pantalón de mezclilla, suéter y tenis. Tomé mi bastón y empecé a reunir mis documentos sin hacer ruido: acta de nacimiento, acta de matrimonio, escrituras de la casa, resolución de la sucesión de Abel, expediente médico, identificaciones, estados de cuenta. Todo lo que pudiera necesitar. Metí los papeles en una bolsa grande. Maribel y Saúl seguían dormidos. Pedí un coche por aplicación y salí sin dejar nota, sin despedirme, sin mirar atrás. No podía subir y bajar del transporte público todavía, menos con una bolsa llena de documentos. Ese día cada traslado me iba a costar tiempo, dinero y dolor en las piernas, pero no tenía opción. El primer lugar al que fui fue el banco. La sucursal abría a las 9, así que esperé en una cafetería de enfrente. A las 9 en punto crucé la calle. Fui directo con la gerente de la sucursal. Se llamaba Susana López. Yo ya la conocía porque, años atrás, nos había ayudado a Abel y a mí con algunos movimientos cuando compramos la casa. Necesito revisar mis cuentas, le dije. Todas. Creo que alguien me está robando. Pase a mi oficina, señora Lourdes. Nos sentamos frente a su computadora y empezó a revisar cuenta por cuenta. Movimiento por movimiento. Transferencia por transferencia. Entonces lo vimos. Maribel había estado sacando dinero. Transferencias pequeñas al principio. Luego más grandes. Dinero que salía de mi cuenta y llegaba a una cuenta a su nombre. Pagos a tarjetas que no eran mías. Retiros. Movimientos que yo jamás autoricé. En total, alrededor de 180.000 pesos. ¿Cómo es posible?, pregunté. Yo nunca le di permiso. Susana revisó con más cuidado. Aquí aparece una copia de un supuesto poder notarial en el expediente de la cuenta, dijo. Según esto, usted autorizó a su hermana para realizar movimientos en su nombre. Giró la pantalla hacia mí. Ahí estaba mi nombre. Y al final, una firma que intentaba parecerse a la mía. Pero no era mi firma. Eso es falso, dije. Yo nunca firmé nada. O falsificaron mi firma, o usaron documentos míos sin mi permiso. Esto es muy delicado. Imprimió todo: estados de cuenta, transferencias, documentos internos, copia del supuesto poder, cada movimiento. Debe denunciarlo, me dijo. Puede ser fraude y falsificación de documentos. Lo voy a hacer, respondí. Pero primero necesito confirmar otra cosa. Salí del banco con los papeles en una carpeta y pedí otro coche. Fui a buscar a Alma Paredes. Maribel había dicho que Alma trabajaba con trámites de notaría y conocía gente en el registro público de la propiedad. Yo no sabía exactamente qué papel tenía, pero sí sabía que era parte del plan. Llegué a la oficina donde trabajaba. Una gestoría cerca de una notaría. Pregunté por ella en recepción. ¿En qué puedo ayudarla?, preguntó. Soy Lourdes Aguilar, dije. La hermana de Maribel. Se le borró el color de la cara. ¿Podemos hablar en privado? Entramos a una sala pequeña. Cerré la puerta. Antes de sentarme, metí la mano al bolsillo y activé la grabadora del celular. La había preparado en el coche. Maribel me contó su plan, dije. No sé. ¿De qué habla? Sí sabe. Me contó que usted iba a orientarla para usar mis documentos médicos, pedirme apoyos legales sin que yo lo supiera y quedarse con mi casa. No. Yo nunca acepté hacer algo ilegal. Entonces, sí hablaron del tema. Fue una conversación hipotética, dijo al fin. Maribel estaba preocupada por usted. Me dijo que después del accidente usted no estaba bien, que se confundía, que podía hacerse daño. ¿Y usted qué le dijo? Alma bajó la mirada. Le expliqué que cuando una persona no puede tomar decisiones por sí misma, la familia puede acudir a un juez y pedir medidas de apoyo. Pero todo tendría que revisarlo un juez. ¿Y también le explicó que con eso ella podría intentar manejar mi dinero y mis bienes? No contestó. Contésteme, Alma. Respiró hondo. Le dije que, si un juez autorizaba ciertos apoyos, podía administrar algunas cosas. Pero yo no le dije que vendiera su casa. Le ofreció ayudarla con los papeles. Ella me pidió que la orientara. Dijo que era urgente. ¿Y usted aceptó? Le dije que vería qué podía hacer. ¿También sabía que me querían llevar a una residencia con engaños? No, respondió rápido. Eso no. Yo pensé que usted necesitaba ayuda. ¿Y la casa? ¿También pensó que vender mi casa sin que yo lo supiera era ayuda? Apagué la grabadora, me levanté y guardé el celular. Gracias, dije. Salí de ahí sin esperar respuesta. Después fui con un abogado. Llegué ya entrada la tarde. Llevaba la carpeta del banco, mis documentos, el audio de Maribel y la grabación de Alma. Julián me escuchó sin interrumpir. Primero le conté el accidente. Luego cómo Maribel y Saúl se mudaron a mi casa. Después reproduje el audio. Luego le mostré los estados de cuenta, el supuesto poder y las transferencias. También le puse la grabación de Alma. Al terminar, Julián se recargó en su silla. Esto es muy grave. Lourdes, ¿qué podemos hacer? Denunciar hoy mismo, dijo. Hay indicios de fraude, falsificación de documentos, abuso de confianza y un intento de quedarse con su patrimonio. La grabación de Alma no resuelve todo, pero sirve para que la fiscalía la cite y revise su participación. Lo de la residencia también es importante, porque muestra que no era solo dinero. Querían aislarla. ¿Mi hermana puede ir a la cárcel? Julián me miró con cuidado. Es posible. Depende de la investigación y de cómo avance el caso, pero sí puede enfrentar consecuencias penales. Vamos a denunciar, dije. Esa noche no regresé a mi casa. Me hospedé en un hotel por la zona del aeropuerto. No era lujoso, pero estaba limpio y tenía elevador. Lo elegí no porque estuviera lejísimos, sino porque no era un lugar donde Maribel me buscaría, y porque podía moverme sin escaleras. Necesitaba una puerta que ella y Saúl no pudieran abrir. Mi celular no dejaba de vibrar. Maribel llamaba. Saúl también. ¿Dónde estás? ¿Estás bien? Nos tienes preocupados. Contesta. Por favor. Lourdes, nos estás asustando. No respondí. Apagué el teléfono y me acosté mirando el techo. Al día siguiente, iban a saber que ya no me tenían indefensa. A la mañana siguiente me reuní con Julián en la fiscalía. Él llegó con una carpeta organizada: estados de cuenta, copia del supuesto poder, impresiones de los movimientos, la grabación de Alma y el audio de Maribel. Pidió medidas de protección y explicó que había riesgo de que destruyeran documentos o me presionaran. Nos atendieron 2 agentes de la Policía de Investigación y una funcionaria del Ministerio Público, la licenciada Martínez. Era seria, directa, pero no fría. Me preguntaron cuándo recibí el audio.
Si Maribel tenía acceso a mis documentos, ¿desde cuándo vivía conmigo? ¿Qué tan dependiente era yo físicamente? ¿Quién sabía del valor de la casa? ¿Cómo pudieron obtener mis datos bancarios? Yo respondí todo. Cuando terminaron, la licenciada Martínez cerró su libreta. Podemos iniciar la investigación y solicitar información al banco, a la notaría y a la residencia, dijo. También podemos acompañarla al domicilio para que recupere pertenencias y para prevenir que la presionen. No vamos a hacer un espectáculo. Vamos porque hay documentos en riesgo y porque usted no debe entrar sola. Una hora después, íbamos camino a mi casa en 2 vehículos. Julián iba conmigo. Yo llevaba el bastón apretado entre las manos. El trayecto fue lento. Eran casi las 11 de la mañana, pero en la ciudad eso no garantiza nada. Todo el camino pensé en el rostro de Maribel cuando escuchara su propio audio. Llegamos poco después de las 11. Metí la llave en la cerradura y abrí. Maribel estaba en la cocina. Al escuchar la puerta, se volteó. En cuanto me vio, se le iluminó la cara. Lourdes, por Dios, ¿dónde estabas? Estábamos preocupadísimos. Te llamamos, te mandamos mensajes, pensamos que te había pasado algo. Saúl salió de la sala. ¿Qué está pasando?, preguntó. Yo no respondí. Saqué mi celular, busqué el audio y lo puse en altavoz. La voz de Maribel llenó la cocina. Saúl, ya no puedo más. No soporto tener a Lourdes en esta casa. Es una carga. Maribel se quedó inmóvil. El audio siguió. Cada palabra. La residencia. El engaño de la revisión médica. Los documentos médicos. El intento de controlar mis bienes. La casa. Las deudas. El viaje a Japón. Abel. La frase sobre alegrarse de que ya no estuviera. Todo. Cuando terminó, nadie habló. Eso no es lo que parece, alcanzó a decir Maribel. Ni lo intentes. La interrumpí. Mi voz me salió fría. No me vuelvas a mentir. Julián dio un paso al frente y abrió la carpeta. También tenemos evidencia de un supuesto poder usado para acceder a las cuentas de la señora Lourdes Aguilar, dijo. Durante los últimos meses se realizaron transferencias no autorizadas por aproximadamente 180.000 pesos. Maribel empezó a llorar. Saúl se puso pálido. Además, hay una grabación en la que Alma Paredes reconoce que conversó con ustedes sobre trámites para obtener control legal sobre la señora Lourdes y sobre parte de su patrimonio. Y la residencia ya confirmó que hubo una solicitud de valoración a nombre de la señora Lourdes sin su consentimiento. Maribel dio un paso hacia mí. Lourdes, por favor. Tú no entiendes. Queríamos ayudarte. Tú necesitas cuidados. Nosotros solo estábamos pensando en lo mejor para ti. Lo mejor para mí era robarme la casa, dije. No, no fue así. Lo mejor para mí era encerrarme con mentiras. No digas eso. Lo mejor para mí era vender la casa de Abel y mía. Maribel se cubrió la cara con las manos. Me equivoqué, sollozó. Soy tu hermana. Por favor, no hagas esto. La licenciada Martínez intervino. Maribel Aguilar. Saúl Torres. Existe una denuncia por hechos relacionados con fraude, falsificación de documentos, abuso de confianza y posible tentativa de despojo patrimonial. Necesitamos que nos acompañen a declarar. También se les notificará formalmente para las diligencias correspondientes. No, por favor, lloró Maribel. Lourdes, dime algo. Diles que fue un malentendido. Yo la miré. Durante un segundo vi a la niña que había criado. Luego recordé a la mujer que se rió mientras planeaba quitarme todo. No fue un malentendido, dije. Fue una traición. Saúl seguía callado, mirando al suelo. Y tú también, le dije. Tú escuchaste ese plan. Tú sabías de la casa. Tú también estabas esperando el dinero. No salieron esposados. Eso habría sido falso. Salieron pálidos, escoltados, con un citatorio en la mano y la vergüenza encima. Cuando se fueron, me quedé en la sala con Julián. Miré alrededor. La casa estaba igual. Los sillones, las cortinas, las fotos. Pero ya no se sentía como mi casa. Se sentía como el lugar donde habían planeado borrarme. El proceso legal tomó varios meses. Julián se encargó de la mayor parte de los trámites. La fiscalía me citó varias veces para ampliar mi declaración. Revisaron documentos, pidieron información al banco, citaron a Alma, solicitaron datos de la residencia y analizaron el supuesto poder. Finalmente llegó la fecha de la audiencia. Quieren irse por procedimiento abreviado, me dijo. Van a aceptar responsabilidad, pagar reparación del daño y pedir una pena que no implique prisión efectiva. No es un perdón, Lourdes. ¿Quedará registro? ¿No van a ir a prisión? Probablemente no, si el juez acepta. Pero tendrán antecedentes, supervisión y obligación de reparar el daño. Si incumplen, la situación se complica para ellos. ¿Cuánto tendrían que pagar? Los 180.000 pesos que te quitaron, más 350.000 pesos por reparación. En total, 530.000 pesos. ¿Y pueden pagarlo? No. De golpe. Tendrían que vender el coche, usar liquidaciones y firmar un convenio de pagos garantizado. Una parte de mí quería que pagaran de la forma más dura posible. Otra parte, estaba cansada. Cansada de audiencias, documentos, llamadas, preguntas, cansada de escuchar una y otra vez el audio, cansada de repetir ante extraños que mi hermana quiso encerrarme y robarme. El acuerdo se aprobó dentro del procedimiento. Maribel, Saúl y Alma aceptaron su responsabilidad. Tuvieron que devolverme los 180.000 pesos robados y pagar 350.000 más como reparación. Vendieron el coche, usaron lo que les quedaba de liquidación y quedaron obligados a completar el pago en plazos. 530.000 pesos en total. Como Julián había previsto, perdieron sus empleos. Saúl trabajaba en una empresa de logística. Maribel en administración de una clínica privada. Alma fue despedida de la gestoría y quedó marcada en el ambiente de notarías donde se movía. Me enteré por conocidos en común de que la noticia se difundió rápido. No en todo el pueblo, porque en Ciudad de México nadie conoce a todo el mundo, pero sí en los círculos que les importaban. Excompañeros, familiares lejanos, vecinos, amigos del trabajo, gente del edificio donde habían rentado después de salir de mi casa, dejaron de invitarlos a reuniones. Les dejaron de contestar mensajes. En los grupos familiares nadie sabía qué decirles. Se volvieron eso que nadie quiere ser la hermana, y el cuñado que intentaron quitarle la casa a una mujer con discapacidad. Puse la casa en venta. No podía seguir viviendo ahí. Tenía demasiados recuerdos. Algunos hermosos, por Abel. Otros insoportables, por Maribel. La casa era vieja, amplia, bien ubicada en Coyoacán, cerca de calles donde todo se vendía caro y rápido. Se fue a buen precio. Con ese dinero compré un departamento en Benito Juárez, en un conjunto adaptado para personas con movilidad reducida. No era enorme, pero era mío. Tenía elevador amplio, pasillos sin escalones, baño adaptado, buena iluminación y una clínica de rehabilitación muy cerca. El edificio también tenía un pequeño gimnasio, con equipo especial y una alberca terapéutica. También fui con un notario y cambié mi testamento. Todo lo que tenía quedaría para una fundación que apoyaba a personas con discapacidad y a pacientes en rehabilitación sin recursos. Maribel no recibiría un solo peso. No lo hice por venganza. Lo hice porque entendí que ser familia no le daba permiso para hacerme daño. Todas las mañanas preparaba café y hacía mis ejercicios.
Después bajaba al gimnasio o iba a la clínica fortalecimiento, equilibrio, caminata controlada, ejercicios en agua. Yo seguía la rutina con disciplina. Después de rehabilitación, empecé a pintar. Al principio, mis cuadros eran torpes, cielos demasiado planos, árboles que parecían manchas. Pero poco a poco fui mejorando. Pintaba paisajes, sobre todo lugares que Abel y yo habíamos visitado un atardecer en Valle de Bravo, una calle tranquila de San Miguel de Allende, el patio de una casa donde una vez nos quedamos un fin de semana. En las tardes empecé a ser voluntaria en un centro comunitario cercano. Ayudaba a personas que estaban recuperándose de lesiones o aprendiendo a vivir con una discapacidad. No era terapeuta, solo escuchaba. A veces explicaba cosas prácticas, cómo adaptar una rutina, cómo pedir ayuda sin sentirse menos, cómo no desesperarse cuando el cuerpo no responde al ritmo que uno quiere. Durante esos meses no supe nada de Maribel ni de Saúl. No sabía dónde vivían, si seguían juntos, si habían pagado deudas, si estaban arrepentidos de verdad o solo molestos por haber sido descubiertos. Hasta que un día, unos 6 meses después de que terminó el proceso, la vi. Yo estaba sentada junto a la ventana, leyendo un libro y tomando té. Levanté la vista por casualidad. Maribel estaba en la entrada. Se veía distinta, más delgada, el cabello más corto, ojeras profundas, la ropa limpia pero gastada. Lourdes, dijo en voz baja, ¿puedo sentarme? Ella tomó la silla frente a mí y se sentó. Te vi por la ventana, dijo. No te estaba siguiendo. Solo iba pasando y te vi aquí. Pensé que tal vez podía hablar contigo. No respondí. Tomé un sorbo de té y esperé. Quería decirte que lo siento, continuó. Sé que eso no alcanza. Sé que lo que hice fue horrible. Pero necesitaba decírtelo. Está bien, dije. Maribel empezó a llorar. Lo perdí todo, dijo. Saúl y yo perdimos nuestros trabajos. Perdimos el departamento que rentamos después de salir de tu casa. Nadie nos habla. Tuvimos que mudarnos hacia las afueras, donde casi nadie nos conocía. Yo trabajo en una gasolinera. Saúl trabaja en una bodega. Apenas nos alcanza para renta y comida. Sé que me lo merezco, dijo. Fui ambiciosa, egoísta y cruel. Dije cosas horribles de ti y de Abel. Intenté robarte después de todo lo que hiciste por mí. No sé en qué momento me convencí de que tenía derecho a pedirte más. Siguió. No lo tenía. Nunca lo tuve. Tú me criaste cuando murieron papá y mamá. Trabajaste en 2 empleos por mí. Me pagaste estudios, renta, la boda, y yo te pagué intentando meterte en una residencia y quedarme con tu casa. Sé que pagar lo que ordenó el juez no arregla nada, dijo. Eso solo fue dinero. Lo que rompí fue otra cosa. ¿Te acuerdas de lo que dijiste de Abel en ese audio? Maribel cerró los ojos. Lourdes, dijiste que siempre te cayó mal. Dijiste que qué bueno que ya no estaba. No lo decía en serio, susurró. Estaba enojada. Estaba frustrada. Dije cosas horribles que no sentía. Sí lo sentías, respondí. Tal vez no la parte de alegrarte de su muerte. Quiero creer que no eras capaz de tanto. Pero sí te molestaba. Siempre tuviste celos de mi relación con él. Sentías que Abel me había quitado de ti. Maribel miró la mesa. Y lo peor, continué. No fue solo que quisieras robarme. Ni siquiera fue solo que quisieras meterme en una residencia. Lo peor fue que estabas dispuesta a hacerlo después de que yo pasé toda mi vida adulta cuidándote. Ella empezó a llorar más fuerte. Yo renuncié a muchas cosas por ti, Maribel. A mi tiempo, a mis ahorros, a planes que nunca hice porque tú necesitabas algo. Y tú no pudiste fingir que te importaba un año más. Lo sé, sollozó. Perdóname. Por favor. Terminé mi té, tomé mi bolso y me levanté. Ese día llevaba el bastón, no porque lo necesitara todo el tiempo, sino porque había caminado mucho por la mañana. Maribel me miró con esperanza y miedo. Te perdono, dije. Te perdono porque no quiero pasar el resto de mi vida cargando coraje. Pero no voy a olvidar lo que intentaste hacerme. Y no quiero volver a verte. Lourdes, por favor. Lo digo en serio, Maribel. Soy tu hermana. Por eso, me tardé tanto en defenderme. Se cubrió la boca con una mano. Yo te quería, dijo. Tal vez, respondí. Pero no me respetaste. Y sin respeto, el cariño no sirve para nada. No volteé. Eso fue hace 6 meses. Desde entonces, no he vuelto a verla ni a saber de ella. No sé si sigue con Saúl, no sé dónde viven. No sé si algún día podrán reconstruir su vida. Y, siendo sincera, ya no me corresponde saberlo. Mi vida está bien ahora. La mayoría de los días camino sin bastón. Lo uso cuando estoy cansada o cuando voy a pasar muchas horas fuera. La rehabilitación funcionó. No volví a ser exactamente la misma de antes, pero estoy cerca. Y la verdad es que ya no quiero ser la misma. La Lourdes de antes creía que amar a alguien significaba salvarlo siempre, aunque eso la destruyera. La Lourdes de ahora sabe que ayudar no significa dejar que te usen. He hecho nuevos amigos en el centro comunitario. Personas que entienden lo que es perder una parte de tu vida y construir otra desde cero. Celebramos avances pequeños, caminar una cuadra más, dormir una noche sin dolor, volver a reír. Sigo pintando. Hace un mes, vendí algunos cuadros en una feria local de arte. No fue mucho dinero, pero me sentí orgullosa. Abel habría sonreído al verme ahí, nerviosa, fingiendo que no me importaba si alguien compraba o no. Todavía lo extraño todos los días, pero el dolor ya no me corta como antes. Ahora, cuando pienso en él, recuerdo más lo bueno que el final. Recuerdo los viajes, las cenas tranquilas, las noches viendo películas en el sillón, la forma en que se reía cuando yo me equivocaba al cantar una canción. Recuerdo su paciencia, su manera de mirarme como si yo fuera suficiente, incluso cuando yo no me sentía así. Mis amigos del centro comunitario, mi fisioterapeuta, mis vecinos del edificio, la señora que me guarda pan dulce los viernes, el joven de recepción que siempre me pregunta ¿cómo va mi caminata? Las personas que se sientan conmigo después de terapia y hablan sin lástima, sin compromiso, sin querer quitarme nada. Lo que más me costó aceptar no fue que Maribel necesitara dinero, ni que estuviera cansada de cuidarme. Eso, aunque doliera, se podía hablar de frente. Lo que me rompió fue entender que mientras yo la veía como mi hermana menor, ella ya me estaba viendo como un obstáculo, una firma que podía falsificar, una casa que podía vender, una carga que podía esconder en una residencia. Cuidar a alguien no significa entregarle tu vida completa. Y poner límites no me hizo mala. Me dejó seguir viva sin pedir permiso.